díganme, ¿qué es lo que ustedes escuchan? El repicar, el redoblar de las campanas. Pues déjenme decirle que eso que ustedes escuchan es el sonido de la libertad. Hoy celebramos nosotros, ¿cuántos años como nación? Nadie hizo la cuenta, 246 años de independencia de nuestra gran nación. El 4 de julio de 1776, los padres de nuestra nación firmaron la declaración de la independencia nuestra. ¿En qué ciudad? ¿Se acuerdan? Filadelfia. ¿En qué estado? No, esto hay que chequearlo. No voy a hacer que ustedes sean americanos y no sepan ni de dónde venimos. Filadelfia, Pensilvania. Y en ese momento en que se firmó esa declaración, comenzaron a redoblar y a repicar todas las campanas de todas las iglesias, de todos los estados donde se proclamaba esa libertad. ¿Se pueden imaginar ustedes ese sonido, esa algarabía, esa emoción? Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esas son las palabras de la declaración que nos da a nosotros el derecho de ser, ¿qué? Libres. Pero también quiero que ustedes sepan algo más. En nuestro texto de hoy, que nuestra hermana Evelyn leyó en una manera tan bella, en el libro de Levítico, capítulo 25, encontramos nosotros otra declaración de libertad que fue anunciada por otro sonido. A ver, escuchen ustedes ahora. Ese es el sonido del yobel. El yobel es un instrumento que, al igual que el shofar, es un cuerno de carnero, pero no tan grande, es más pequeño. Y de esa palabra, de ese instrumento, yobel, sale la palabra que nosotros encontramos en el texto y que vamos nosotros a escuchar y a repetir en este mes muchísimas veces. Y es la palabra ¿qué? Jubileo. Jubileo viene de yobel, yobel, jubileo, ¿ok? Jubileo. Jubileo es una celebración muy especial. Y cuando empieza el jubileo, se declara con el sonido del yobel. ¿En dónde? Dice en toda la tierra, en toda la tierra. Y imagínense ustedes que donde quiera que usted iba en ese día, se escuchaba esto. ¿Y cuándo se celebraba? Bueno, después de 49 años venía un año especial, el 50º. A ver, todo el mundo diga 50º. ¿No es verdad que está difícil eso? 50º. ¿Cuántos son 50º? 50 años, 50 años. Y a los 50 años sucedía algo especial, el jubileo. Y se pronunciaba la libertad innegociable, inalterable, inmutable. Una libertad incondicional para todos los esclavos. Y ese año había un descanso sabático para la tierra completo. No se hacía nada en la tierra, se dejaba descansar. Y ese año revertían a sus originales dueños las tierras de la población. Qué increíble. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de ese jubileo? Yo me hubiera gustado estar en todo ese fandango. Lo triste es, esto es lo triste. ¿Cuántas veces en la Biblia usted ha oído que se celebró el jubileo? Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense, ¿quién va a soltar todos aquellos esclavos cuando eran una propiedad de mucho valor? ¿Quién va a cambiar las tierras cuando aquellas tierras representaban las propiedades privadas de gente que no iban a soltarla por nada? Lo increíble es que no se celebró nunca.
Entonces, 130 años antes de la caída del templo primero de Jerusalén, el de Salomón, los judíos decretaron que no se podía celebrar el jubileo. ¿Y saben por qué? Porque para celebrar el jubileo, según la ley mosaica, todos los judíos tenían que vivir en el espacio geográfico de las 12 tribus en el pueblo de Israel. Y entonces, como eso no se podía hacer, ¿qué pasó? Al olvido. Y en el día de hoy, los judíos todavía sostienen que sí existe la posibilidad de un jubileo, pero tienen que haber 12 tribus en la misma geografía donde Moisés los puso, y los judíos de todo el mundo tienen que estar ahí. Si no se cumple, pues no hay jubileo. ¿Qué jubileo le celebramos nosotros? Ninguno. Ninguno. Muchos judíos creían en aquel entonces, y todavía hay judíos que creen esto, que el Mesías, cuando venga, va a marcar el principio del jubileo. Y va a comenzar lo que se llama un jubileo mesiánico. Y eso era una creencia que ha perdurado por siglos. Hoy no es de extrañar ver cómo Jesús comienza su ministerio. Entonces vamos a dar un brinco del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a saltar de Levítico 25 y vamos a ir a Lucas 4. Y ustedes ya más o menos se acuerdan de cómo es que esto funciona en cuanto al jubileo. Y ustedes también ya saben cómo Jesús comenzó su ministerio. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? ¿A dónde fue? ¿Al río qué? Menos mal que nos dijeron jubileo. Al río Jordán, ¿ok? Y en el río Jordán, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautizador. Y entonces de ahí Jesús fue y tuvo una guerra de 40 días mano a mano. ¿Con quién? Una pugna con el diablo, con Satanás, con el enemigo. Y Jesús pasó esa prueba y entonces fue ¿a dónde? A la ciudad donde él había crecido. ¿En qué pueblo creció Jesús? Estamos aquí, hay diferentes, en Nazaret. Y entonces vamos nosotros a Lucas 4, después que él tiene este encuentro con Satanás, Jesús comienza su ministerio y predica su primer sermón. Yo me acuerdo cuando yo prediqué mi primer sermón. ¿En dónde lo prediqué? En la iglesia donde yo había crecido. Y Jesús hizo lo mismo. En el lugar donde él había estudiado la palabra, en la sinagoga de Nazaret, ahí él predica su primer sermón. Y lo interesante es que entonces dice Lucas que Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. O sea que Jesús podía haber escogido cualquier pasaje en el libro de Isaías y escogió Isaías 61. Los primeros 2 versículos que dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y aquí viene la frase clave: para proclamar el año favorable del Señor. Que no se les olvide, para proclamar el año favorable del Señor. Y dice que se sentó. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Vaya sermón. Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído hoy.
¿Qué cumplió exactamente Jesús? ¿Qué fue lo que cumplió? ¿Qué fue lo que Jesús en aquel día, en aquella sinagoga, en su pueblo de Nazaret, cumplió? Bueno, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo en que el pasaje que él escogió en Isaías, que está hablando a un pueblo que ha sido destruido, es una palabra de esperanza que da un eco del pasaje de Levítico 25 que habla del año del jubileo del Señor. Es un eco de lo que es el año de jubileo mesiánico. Lo que Jesús estaba diciendo es que estaba proclamando el año de jubileo de Dios para todos nosotros y que las promesas que Dios había dado a Abraham y que había puesto en su palabra ahora están disponibles a todos nosotros. La era del Mesías acaba de comenzar en aquel momento. Jesús estaba proclamando las libertades que habían profetizado que iban a pertenecer al Mesías, que pertenecían a Dios. Jesús estaba proclamando la libertad universal de parte de Dios para su pueblo. Las palabras de Jesús, su propia voz, de la misma manera en que las campanas que ustedes escucharon, de la misma manera que el Yobel sonaba, las palabras de Jesús marcaban el sonido de la libertad. En aquel momento, en aquella pequeña sinagoga, se había proclamado libertad. ¿Qué tipo de libertad estaba proclamando Jesús? Bueno, libertad política. ¿Cuántos de ustedes piensan que era la libertad política? Muchos se confundieron con Jesús y hasta el día de hoy hay gente que interpretan como que Jesús estaba dando un mensaje político. Los judíos estaban siendo oprimidos por los romanos. Una bota de hierro, una bota que no permitía nada. Y muchos pensaban que esta proclamación de libertad se aplicaba políticamente al pueblo de judíos. Y había un montón de gente que lo siguieron por eso. Y cuando vieron que no pasó nada, ¿qué hicieron? Aquella gente se fueron, dejaron a Jesús porque pensaron que era un charlatán. Porque después que Jesús se fue, ¿qué cambio político hubo? Bueno, ninguno. Pasaron años, los romanos seguían ahí. Definitivamente no era un cambio político. Jesús pregonó la libertad financiera frente a los impuestos y la pobreza. La gente pagaba unos impuestos insoportables. La pobreza era terrible. Y muchos piensan que Jesús estaba proclamando libertad a los pobres. Pero ¿en qué sentido estaba hablando él? Hoy en día hay personas que proclaman libertad financiera. Y dicen que Jesús vino a traer prosperidad. Prosperidad económica, prosperidad material, prosperidad que se puede medir con una calculadora. Pero si usted analiza la vida de Jesús y la historia, se da cuenta de que nada de eso fue verdad. Hay quienes piensan que Jesús vino a proclamar una libertad social a los esclavos. La institución de la esclavitud estaba en pie en aquel momento en que Jesús estaba caminando por esta tierra. Se vendía a un ser humano por cualquier precio, lo mismo un niño que una niña, que una joven, que un joven, que un adulto, y se hacía con un esclavo lo que usted le daba la gana. Si usted era el dueño, podía hacer lo que le daba la gana. Aquellos esclavos eran chatarra, aquellos esclavos eran cosas, no eran personas. Pero después que Jesús se va, la institución de la esclavitud, ¿qué sucede? Sigue como si nada. Entonces vemos que Jesús no vino a hablar de ese tipo de liberación. Entonces, ¿qué cosa es lo que Jesús estaba proclamando de libertad?
Bueno, permítame compartir 3 cosas que son increíblemente importantes para nosotros y que son bendiciones que nuestra mente no puede en realidad concebir. La primera es, Jesús proclamó la libertad del pecado. Jesús proclamó la libertad del pecado, y cuando habla de pecado no es simplemente el hecho de pecado, es la culpa del pecado, las consecuencias del pecado, para que nosotros pudiéramos ser moralmente libres. Muchos de ustedes están diciendo, no entiendo nada de lo que está diciendo el pastor. Son categorías que muchas personas piensan que son filosóficas. Porque lo cierto es que nuestra sociedad hoy en día es una cultura amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Que no hay ninguna manera de medir lo recto de lo que está, como dicen los centroamericanos, chuecos. No hay manera de medir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. No hay una escala de moralidad. Ya eso se botó a la basura. Entonces, como no hay moralidad, entonces somos víctimas, esclavos de nuestros propios inventos. Y a eso vamos nosotros. Jesús vino para liberarnos de la realidad moral del pecado. Libertad para limpiarnos de toda esa suciedad. Limpieza del alma. Limpieza espiritual. Es como cuando uno se da un buen baño. ¿Cuándo a ustedes les gusta darse un buen baño? Que usted gasta el agua caliente completa del tanquecito, y usted se echa jabón y se da champú y después busca una buena toalla y usted se queda, wow, eso es un lujo, qué tremendo baño me he dado. Bueno, pues eso es lo que el Señor está hablando, de libertad moral del pecado, que nuestra alma por dentro se siente así, limpia. Es como cuando uno lleva a lavar su auto. Yo llevo a lavar el auto cuando está ya sucio, y lo llevo a lavar. Y cuando sale, ¿cómo sale? Limpio. Entonces me limpian por dentro. Entonces yo le digo, esto es un truquito que ustedes pueden aprender también. Le digo al socio, oye, ven acá, échale el ambientizador ese que dice olor a carro nuevo. Y entonces el muchacho viene, no, echa bastante, que parezca de verdad. Y entonces salgo yo y digo, este carro como que si lo saqué de la agencia hoy mismo. Así se siente uno cuando nuestro pecado es perdonado. Cuando somos liberados del pecado, de su paga, de su culpa y de su consecuencia. No sé cómo explicarlo, pero esa es la realidad espiritual que Jesús nos dio a nosotros. Libertad de los efectos del pecado, libertad del dolor y el sufrimiento, libertad de la multitud de mentiras, libertad de las horribles pesadillas, libertad de las adicciones que nos amarran, libertad de la soledad, porque ya no estamos solos, tenemos a Jesús. Libertad de la separación, libertad de los miedos y libertad de la esclavitud de la muerte. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que Dios toma el acta, la cuenta, el contrato de toda nuestra ofensa ante Él, de todo nuestro pecado. ¿Y qué hace? Le pone pagado y lo tira a la basura y más nunca se acuerda de Él. Y nosotros somos libres moralmente delante de un Dios que es el que tiene control de todo el universo. Gracias a la libertad proclamada ¿por quién? Por Jesús. ¿Eres tú libre del pecado y de su culpa y de las consecuencias de este? Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes dormir tranquilo? Porque las personas que tienen que enfrentar su pecado y las consecuencias de ese pecado no duermen tranquilos nunca. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes que Jesús proclamó la libertad para vivir libre. Eso parece un poco confuso. Jesús proclamó la libertad de vivir libre independientemente de cuál sea nuestra situación en la vida. Eso parece un poco difícil de explicar, así que déjenme tratar de ser lo más simple posible. Jesús
nos dio libertad de la falta de propósito. Hoy en día uno de los problemas grandes que vemos en nuestra juventud y en personas de todas las edades es que no tienen propósito ninguno. Uno de mis filósofos y psicólogos favoritos que he estudiado se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl vivía en Viena y Viktor Frankl se casó con una joven y cuando llevaban 9 meses de casado, los nazis vinieron y se llevaron a Viktor Frankl y a toda su familia. La esposa de Viktor Frankl estaba encinta, tenía un bebé y los alemanes, la golpiza que le dieron y la manera en que la trataron, pues ella abortó el bebé. Mandaron a Viktor Frankl para Auschwitz y entonces a la esposa para Bergen-Belsen, otro campo de concentración. Ella falleció. El papá de Viktor Frankl falleció en el campo de concentración. La mamá de Viktor Frankl falleció en el campo de concentración. La hermana de Viktor Frankl falleció. Él vivió todo el periodo de principio a fin y no se sabe cómo ese hombre sobrevivió. Y entonces cuando se acaba la guerra, él va de regreso a la Universidad de Viena, donde él era profesor de psicología. Y entonces él escribió un libro muy interesante que se llama La búsqueda humana del significado, o la búsqueda del hombre del significado. Y en lo que él postula, y lo que después se convirtió en lo que él enseñó como logoterapia, era que cuando uno tiene propósito en la vida, uno puede sobrevivir cualquier cosa. Y él se dio cuenta que las personas que sobrevivieron con la mente sana, el horror increíble del holocausto, fue simplemente aquellas que tenían propósito en la vida. Y una de las cosas que se dio cuenta es que esto tenía que ver con Dios. La falta de propósito les roba a la persona de la esperanza y ata a la persona en una prisión mental donde no existe ninguna libertad. Y hoy hay millones de personas que están en esos calabozos viviendo como esclavos en una pequeña habitación, en una pequeña existencia hundida en la falta de propósito. No saben por qué están aquí. Y ahora me he hecho el propósito de compartir con cada persona que habla conmigo. ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo va a estar usted? ¿Dónde va a estar usted en 5 años? ¿Dónde va a estar en 10 años? ¿Dónde va a estar en 15 años? ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros pensar. Y yo te quiero dejar a ti con una pregunta ahora. ¿Cuál es tu propósito en la vida hoy? Y yo sé que la mayoría de ustedes la respuesta que me van a dar es bien simple. No sé. Jesús vino proclamando libertad para que nosotros pudiéramos experimentar un propósito real en nuestra vida. Un propósito diferente para cada uno de nosotros, dicho sea de paso. Y también vino para proclamar libertad del legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? No estoy hablando simplemente del legalismo religioso, aunque ese se ve bastante, pero existe el legalismo político. Existe el legalismo social, existe el legalismo personal. Bueno, hay un montón de series de legalismo y el legalismo es simplemente un sistema que dice estas son las dogmas, estas son las normas y de aquí para afuera de esta cajita no hay más nada. Entonces yo no tengo ningún problema en que la persona sea un legalista. Si usted quiere ser un legalista, Dios lo bendiga a usted. Pero el problema es que la mayoría de los legalistas, yo no sé por qué, no están contentos con fastidiarse ellos su propia vida. Entonces, ¿quieren hacer qué cosa? Fastidiarle la vida a los demás. Entonces, viene Jesús, predica su primer sermón y inmediatamente, ¿quiénes son los que le saltan? Los legalistas de la ley mosaica. El legalismo es una marca de inmadurez. Sin embargo, la ironía es que los legalistas se creen que son los que tienen el control de todo, la madurez inclusive. Entonces, es interesante que durante el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, siempre tuvo una polémica continua con los saduceos, con los fariseos, con los escribas, porque ellos aplicaban, ¿qué cosa? Un legalismo religioso. Y Jesús siempre les está diciendo, eso no va a funcionar aquí. Ese no es el plan de Dios. Y por eso es que nosotros hoy no somos judíos, porque Jesús nos libró
del legalismo, de la ley mosaica, para enseñarnos a nosotros la verdadera libertad que tenemos. Ahora, lo interesante es que por poco no sobrevive su primer sermón. Posiblemente ese se hubiera convertido ¿en qué? En su último sermón. Porque ¿qué sucede? Viene, pero este no es el hijo de José, el carpintero, no es el hijo de María. Y entonces empezaron a sacar cuentas chinas. Pero espérate, está predicando de Isaías, ese es un pasaje mesiánico. Espérate, Jesús está haciendo él mismo Mesías. Porque el único que puede decir eso es el Mesías. Y él no es Dios, porque el Mesías era Dios. Y entonces dice que los rechazan, los repudian. Y Jesús se va de ahí y más nunca regresa al pueblo de Nazaret. 3 años y nunca regresó a Nazaret en su ministerio. Se fue para Capernaum. Predicó su primer sermón en ese pueblo y el último, por el legalismo de ellos. Y hoy nosotros tal vez no estamos amarrados a un legalismo religioso, pero sabe Dios qué legalismo es el que nos tiene a nosotros amarrados. Yo estaba hablando con una persona ateo, pero una de las personas más legalistas que yo conozco. Le digo, pero ¿por qué tú eres tan legalista? ¿Qué impide que tú puedas entender lo que te estoy diciendo? No, porque usted está equivocado. No hay Dios. Ok, no hay Dios para ti. Pero entonces él quiere poner eso ¿en dónde? En toda la sociedad. Hoy vivimos en una sociedad legalista, por si usted no se ha dado cuenta. Y todo el mundo apunta por una línea de legalismo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estás tú amarrado a un sistema legalista? ¿Vives tú en esa prisión? Y ya finalmente Jesús proclamó la libertad de la muerte espiritual. Vemos que Jesús proclamó la libertad de nuestro pecado. Vemos que Jesús proclamó la libertad para nosotros poder vivir en la situación en que estamos. Y ahora Jesús vemos que está proclamando una libertad de la muerte espiritual. ¿Cuántos de ustedes se van a morir? Todos. Pero es la muerte física. La muerte física viene a todos cuando este cuerpo ya se gasta y entonces vamos a hacer nosotros comida para los pescaditos, porque no queda otro remedio. Pero ahora viene la pregunta, ¿y la vida sigue o para? Porque hoy en día nuestra cultura nos dice, ahí se acabó. Polvo al polvo, cenizas a ceniza, de ahí más nada. No, porque yo creo que hay vida después de la muerte. No hay nada después de la muerte. No, yo creo que hay Dios. No hay Dios ninguno. Yo creo que el alma, no hay alma. No, ustedes se ríen, no se rían. Vaya a cualquier universidad. Esa es la postura de hoy. Cuando usted dio su último respiro, ahí quedó todo. Y eso es lo que, entonces, claro, cuando uno vive en esa esclavitud, ¿qué sucede? Jesús proclamó la libertad de la muerte espiritual para que pudiéramos nosotros enfrentar el futuro, ¿con qué? Con esperanza. Yo siempre les he dicho a ustedes que la muerte es como una puerta. Usted pasa de un lado al otro. Y lo que le dice hoy el mundo es, oye, la puerta y de ahí no pasas. Pero eso es verdad. ¿Quién dijo que era mentira que la puerta esa es lo único? Jesús. Entonces, para uno ser libre, tiene que creer ¿en quién? En Jesús. Jesús nos da libertad de la desesperanza. Porque ¿qué sucede cuando yo creo que mi vida termina con el escacho contra esa puerta? Hay mucha gente que dice, bueno, pues a vivirla. La vida es un carnaval. ¿Ok? Hay otros que toman el camino de los existencialistas, que llegaron a la conclusión filosófica de que cuando la vida no tiene esperanza, no vale la pena vivir. Hoy tenemos un montón de gente, no estoy hablando de 2 o 3, millares de personas que se están suicidando. ¿Qué lleva a un joven de 18 años a suicidarse? ¿Qué lleva a un anciano a decir, ya, no tengo más nada, fuera? ¿Qué lleva a una persona a cortar su vida corta? Porque tengo la voluntad de hacerlo. No, porque están desesperanzados. No tienen más esperanza. No hay más nada. No hay más vela que quemar. En el infierno de Dante Alighieri fue escritor en el año 1320. O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y escribió una comedia
que tenía que ver con el infierno y el cielo y todo eso. Pero en el infierno, cuando uno llegaba a las puertas del infierno, había en las puertas del infierno un rótulo. Y adivinen qué es lo que decían. Abandonen toda esperanza los que entren por aquí. ¡Wow! O sea que el infierno es un lugar donde no existe esperanza. Hay gente hoy que están viviendo en ese infierno. Ya cruzaron esa puerta hace rato. Porque cuando uno no cree que hay esperanza después de la muerte, ¿qué hay? Nada. ¿Qué esperanza? Ninguna. La desesperanza es una prisión terrible que tiene a millones de personas esclavos en la ignorancia sobre la muerte espiritual, la resurrección, lo que viene después de la muerte, la vida y el futuro que Dios tiene para nosotros en nuestra existencia. Cómo tú miras la realidad de la muerte determina la calidad de tu vida. Si tú no crees que hay más nada, si tú no crees que hay Dios, si tú no crees que hay vida, si tú no crees que hay nada, pues entonces tú vives una vida completamente desesperanzada. Y entonces el problema es cuando tú no puedes quemar. ¿Quemar qué? Bueno, si tú tienes dinero y eres un millonario, pues te vas para el Mediterráneo y te pasas un mes, te vas y te levantas en el monte Everest y te da la gana, te compras un avión, das 20 vueltas por la tierra. Pero cuando tú estás frito y no tienes nada, ¿qué vida tú vas a quemar? Una existencia que no vale la pena ni escupir. ¿Para qué yo estoy vivo? ¿Qué tengo aquí yo? Entonces, ¿sabes lo que dicen ahora la gente? Todo gira en la familia. La familia. Y hoy vemos a la familia más destruida que nunca. No entiendo. Entonces la pregunta es, ¿estás tú desesperanzado? Porque Jesús proclamó libertad para ti. Y finalmente la libertad del miedo. El miedo está paralizando generaciones enteras. Si yo no creo que hay más nada después de eso, si no tengo esa esperanza, la única manera que puedo vivir es teniendo ¿qué cosa? Miedo. Miedo a la violencia, miedo a la enfermedad, miedo a todo lo que se me ocurra que va a acecharme a mí personalmente. Las generaciones jóvenes están paralizadas por miedo. ¿Por qué? ¿Qué miedo? Adivinen, ¿el miedo a qué? Al futuro. Yo no sé si voy a tener dinero para graduarme. Yo no sé, todo es en el futuro, no, están inciertos, tienen miedo. Y las personas mayores como yo tenemos pánico ¿a qué? A nosotros no nos importa el pasado porque ya pasó. No me importa el futuro porque ¿para qué? Lo que tengo ya es días. Entonces lo que me preocupa es, si los dientes postizos van a funcionar hoy. Si el pelo se me va a caer. Si voy a tener Social Security mañana. Y empezamos a lucubrar. Cosas tontas muchas veces. Pero tenemos miedo porque no tenemos manera de efectuar cambios. Pero Jesús nos quita el temor. El miedo ha congelado a millones en prisiones personales. Un cautiverio voluntario dentro de sus propias mentes. El miedo aterroriza la mente de modo que borra toda esperanza. El miedo lo que te roba es tu esperanza. Te dice, Dios no está en control, no hay ningún beneficio para ti, no hay nada que va a ayudarte, así que tú estás frito, muérete. Y entonces temblamos. Temblamos con el COVID, temblamos con el crimen, temblamos con el problema ambiental, temblamos. ¿Temblamos? Jesús vino para liberarnos del miedo. Entonces la pregunta es, ¿vives tú en una prisión de miedo? ¿Vives tú esclavo al temor? Hay personas que me acusan a mí de burlarme de la muerte. Claro que me voy a burlar, claro que me voy a burlar. ¿Por qué? Porque tengo esperanza. Porque Jesús me dio la libertad de yo saber que esa muerte a mí no me va a agarrar. Ni la muerte física porque me van a dar un cuerpo nuevo, ni la muerte espiritual porque el Señor me va a levantar a una realidad que yo no me puedo ni imaginar. Y entonces hoy, ¿cómo me siento yo? Mis mejores días no están allá. Mis mejores días ¿dónde están? En el futuro. Y la promesa de Dios que Jesús nos dio, de que siéntanse ustedes muy bien con todos estos que están aquí, pero lo que viene es la vida eterna. Y ahí sí que van a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿ustedes entienden lo que les estoy diciendo?
Jesús nos liberó. Jesús vino a liberarnos de todas las cosas desagradables que nos atan en la esclavitud. Su evangelio es una buena noticia para aquellos que deben ser y quieren ser liberados. Vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a liberarnos del pecado, de las vidas vividas en esclavitud y de la desesperanza y el temor. Jesús nos da libertad cuando le seguimos. A ver, repitan ustedes. Jesús nos da libertad cuando le seguimos. Yo soy testigo de eso y aquí hay cientos de personas que dan testimonio de esa realidad. Que por medio de la libertad que Jesús nos ha dado, somos libres de la paga del pecado y de todo lo que eso envuelve. Somos libres para vivir en cualquier situación que la vida nos dé. Somos libres sabiendo que la muerte nada tiene con nosotros. Es un asunto que Dios ya resolvió. Y somos libres para vivir sin temor y con la esperanza que Dios nos da. Yo quiero concluir con las palabras de un mensaje que dio el doctor Martin Luther King Jr. cuando lo proclamó desde los escalones del monumento Lincoln en Washington, D.C. Yo quiero que ustedes entiendan algo que hoy la historia ha opacado o ha eliminado. Los libros hoy de historia no mencionan que Martin Luther King Jr. y todos los que estaban detrás de ese movimiento de derechos civiles, ni tampoco en un siglo anterior todos los que estaban detrás del movimiento de emancipación de los esclavos en este país, todos estaban vinculados a la iglesia cristiana. No había ningún libre pensador como tal, nada de eso. Eran principios cristianos que se estaban aplicando a la vida de la ciudadanía y decían, si Dios nos creó iguales, ¿por qué tenemos leyes que nos separan? Eso es algo que se ha borrado de los libros de historia en nuestro país, que nosotros no podemos. Y quiero que ustedes entiendan esto, escuchen estas palabras, porque Martin Luther King Jr. dijo, y cuando esto suceda, está hablando de la libertad a la plenitud de toda la nación, y cuando permitamos que suene la libertad, cuando dejemos que suene desde cada aldea y cada pueblo, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y blancos, gentiles y judíos, protestantes y católicos, podrán unir sus manos y cantar en las palabras del antiguo himno negro espiritual: libres al fin, libres al fin, gracias al Dios Todopoderoso, al fin somos libres. Y esas palabras, la única razón que él las pudo declamar fueron porque Jesús había garantizado esa libertad. Y es lo que nos lleva a nosotros a entender nuestra realidad. Yo voy a pedirle a ustedes que ahí donde están, que bajen sus rostros y que piensen y mediten simplemente, ¿son libres? ¿Soy yo realmente libre? ¿Soy libre de mi pecado? ¿Me está persiguiendo la pena? ¿Me está persiguiendo alguna consecuencia de mi pecado? ¿Soy libre en la situación en que estoy, ya sea con una enfermedad o ya sea con una situación en que me encuentro que parece que no tiene salida, en un lugar donde parece que no debo estar? ¿Soy libre yo del temor y la desesperanza? ¿Tengo yo propósito? ¿Tengo yo libertad? ¿Puedo yo mirar hacia el futuro y ver a un Dios que me está esperando con los brazos abiertos? ¿Puedo ver yo hacia el futuro y ver que Dios tiene un plan que va mucho más allá de mi existencia mortal aquí en la tierra? ¿Puedo yo creer que la puerta de la muerte es mi liberación, no es mi condenación? Todo esto puede ser real en tu vida si tú crees lo que Jesús predicó, lo que se proclamó en Levítico 25,
si tú puedes recibir por fe ese jubileo que Dios te ofrece por medio de Jesús. Ahí donde tú estás, tú puedes hacer esta oración que yo voy a hacer tuya. Mi oración no te salva, pero cuando tú oras delante de Dios, pon tus palabras, usa tu voz y delante de Dios pide ser librado. Padre, venimos delante de ti en este momento. Y Señor, yo te pido que tú me des la libertad en Cristo Jesús. La libertad que Jesús proclamó. Yo la quiero hoy para mi vida. Yo quiero ser libre del pecado, de la paga del pecado, de las consecuencias del pecado. Yo quiero ser libre para vivir con propósito en la situación en que tú me has puesto. Yo quiero ser libre para enfrentar la muerte con el conocimiento de que ya mi Padre ha obrado para librarme de esa sentencia y de esa condenación. Yo creo que Jesús en la cruz del Calvario murió por mí y pagó por mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó de los muertos y en su resurrección me dio a mí la esperanza de mi vida. Yo hoy me arrepiento de mi pecado, me arrepiento del momento en que le di la espalda a Dios y hoy yo vuelvo hacia Dios, hacia ti, Señor. Yo regreso. Recíbeme hoy, perdóname, libérame. Yo quiero experimentar la libertad que solo tú puedes dar, Jesús. Libérame. Yo quiero ser libre en Jesús. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.